Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar reunidos juntos en el nombre del Señor. Las Escrituras dicen en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y especialmente sabiendo que ese día, que es el día del regreso del Señor, se acerca. Hoy, casi 2000 años después, estamos más cerca que nunca del regreso del Señor. Todas las señales así lo indican. Y si las cosas se han puesto difíciles afuera, donde vivimos días como los de Noé, donde vivimos días como los de Lot, donde la situación está grave al punto que estamos como extranjeros y advenedizos en esta tierra y somos vistos como fanáticos y como personas que no tienen sentido común ni cordura. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor. Porque para el mundo el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque plació a Dios salvar al mundo a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no solamente es difícil vivir en este mundo, no solamente es difícil interactuar en este mundo, sino que además se hace difícil incluso para nosotros hoy en día congregarnos. ¿Por qué? Por causa de la apostasía, porque estamos viviendo la apostasía final que precede a la manifestación física del anticristo. Y obviamente con ello al todos los eventos que describen las escrituras que ocurrirán concadenadamente con el despliegue de la ira de Dios y de todos los juicios que tendrán lugar sobre los moradores de la tierra porque ellos han despreciado al Dios Todopoderoso. Obviamente sabemos que la iglesia será llevada a las moradas celestiales y allí estaremos por 7 años en tanto toma lugar la ira de Dios. Pero obviamente, sin lugar a dudas, estamos siendo partícipes de la apostasía dentro de la iglesia. De hecho, hoy en día se hace difícil encontrar un lugar donde congregarse. Y no es solo aquí en los Estados Unidos, en diversas partes del mundo. Hay lugares donde hay más apostasía que otros. Pero ciertamente la apostasía se ha hecho algo tan marcado que es difícil encontrar un lugar, a menos que Dios te guíe, donde realmente recibas la palabra de Dios sin que ésta sea adulterada. Es difícil encontrar personas que usan las escrituras para su beneficio propio, que hacen mercadería del pueblo, y todo basado en que, como les decía, la apostasía ha llegado a su grado más alto. Es por eso que debemos estar examinando constantemente las escrituras para ver si lo que se nos enseña es así. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, hay una descripción de lo que Pablo estaba haciendo en las iglesias de las cuales se estaba despidiendo. El Espíritu Santo le había dado todo tipo de señales de que él enfrentaría penas y tribulaciones, pues tenía que regresar a Jerusalén y pues estaba despidiéndose de algunas de las iglesias en las cuales él había tenido una fuerte participación. Por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, como decía en el capítulo 20 y en el verso 7, dice las escrituras que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Esta práctica de partir el pan no es más que la santa cena que el Señor instituyó que hiciéramos hasta que Él regresara. Era una práctica, como ustedes ven, que se ejecutaba el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día de la resurrección del Señor. La iglesia, luego de la resurrección del Señor, pues adoptó este día como el día de reunión y generalmente el día en que la iglesia se reunía para celebrar el nombre de Cristo. No existe ninguna indicación en las escrituras de que la iglesia debía guardar el Shabbat, el sábado, ni mucho menos de abstenerse de todas las actividades que conlleva el guardar esta celebración, pues esto era para los judíos. En el concilio de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, esto queda claro, obviamente, en el capítulo 28, en el verso 15, de que no había ninguna prohibición, ni había, y esto obviamente estaba en consonancia con que los judíos estaban exigiendo que se circuncidaran a los nuevos creyentes y también que guardaran la ley de Moisés. Obviamente el Shabbat era necesario guardarlo según decían los judaizantes, pero quedó claro por inspiración del Espíritu Santo y también por acuerdo de los apóstoles que no se impusiera a la iglesia más carga de las necesarias, sino que se abstuvieran de ahogado, de fornicación, de sangre. Obviamente todo esto tiene que ver
con la idolatría, y bueno, pues la fornicación es parte de lo que contamina al cuerpo del creyente. El que se une a una ramera es uno con ella. Obviamente todo esto es una prohibición para la iglesia, pero por ninguna parte se menciona que la iglesia tuviera que guardar el sábado. Y es por eso que, como ustedes ven, el primer día de la semana era el día elegido para que la iglesia se reuniera, y así hacía. El Salmo 133 de la Biblia nos deja en claro y nos envía un mensaje de que es agradable a los ojos de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en paz y armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La iglesia es la reunión de los santos, es la reunión de los creyentes, no son las edificaciones. Como ustedes ven, estaban el primer día de la semana reunidos, estaban en un aposento alto. Eso lo vamos a ver a continuación. Allí Pablo les enseñaba de salir y alargó el discurso hasta la medianoche. Probablemente Pablo empezó a disertar alrededor de las 8 o las 9 de la noche. Y estamos hablando que el discurso de Pablo se extendió hasta la medianoche. Podríamos hablar de cuatro horas mínimo. Imagínense hoy 4 horas en una iglesia. Creo que sería lo suficiente para que no quedara allí más nadie que el pastor predicando. Las personas hoy viven tiempos agitados y hay poco amor por la palabra de Dios. Estas personas estaban hambrientas por la palabra de Dios. Estas personas habían dejado todo ese día para escuchar, para recibir de Dios ese alimento espiritual que es su palabra. De hecho, la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no solamente ha habido una situación de retroceso en cuanto a la apostasía, pero también en la postura de los creyentes. El amor de muchos se ha enfriado. Eso es lo que dice las Escrituras. El Señor lo predijo: por cuando la maldad se aumentará, el amor de muchos se va a enfriar. Y es exactamente lo que estamos viendo. A muchos les parece hoy inaceptable un mensaje de 1 hora, les parece largo, les parece tedioso, les parece aburrido. Prefieren un mensaje de 10 minutos, un mensaje que no puede recoger el contenido necesario o toda la profundidad de una enseñanza. Obviamente 10 minutos no es suficiente. Puede ser una cápsula, pero no es la enseñanza necesaria que necesita el alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que extendió el discurso. Había muchas lámparas en el aposento, probablemente lámparas de aceite, y todo eso pues debió haber incidido en esta situación. Este joven era un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana en el aposento alto. Probablemente había tenido toda una jornada de trabajo o había estado trabajando. Esta reunión había ocurrido en la noche, y pues allí obviamente probablemente como consecuencia de ese humillo que emiten las lámparas de aceite y todo la palabra, pues quedó dormido. ¿Cuántas veces algunos no se han quedado dormidos en una predicación porque están cansados, porque están exhaustos, porque han hecho un extra esfuerzo para escuchar la palabra de Dios? Pero a veces, como somos humanos, el sueño nos ha vencido. Y esto le ocurrió a este joven Éutico que estaba sentado en la ventana. Dice que porque Pablo disertaba largamente, no era cualquier palabra, ahí se estaba trazando las escrituras. Pablo estaba suministrando de parte de Dios un alimento nutrido, un alimento perfecto para el alma, el necesario alimento. Y a pesar de eso, el cansancio venció a este joven y se cayó de un tercer piso. Probablemente esos pisos no fueran tan altos, pero un tercer piso es lo suficientemente alto para un joven que se queda dormido y que cae como un cuerpo inerte, y obviamente pues no tiene control, cae contra el suelo, y obviamente ocurrió lo que se esperaba: el joven murió. Imagínense qué situación, en medio de una predicación para edificación del cuerpo de Cristo como alimento espiritual del alma, y de pronto este joven se cae, se queda dormido, y todos quedan consternados. Todos descienden a toda velocidad para ver si el joven había sobrevivido, pero en realidad el joven fue, dice aquí en el verso 9, que fue levantado muerto. Es decir, cuando lo levantaron ya no respiraba. Cuando lo levantaron
el hálito no estaba en él. Amén. Esto debió haber sido algo impresionante para los creyentes, debió haber producido una profunda tristeza entre los hermanos, porque este joven era conocido entre ellos, obviamente, y estaba allí y estaba escuchando la palabra de Dios, de contra que era difícil escuchar la palabra de Dios por causa de la persecución de los judíos, por causa de todo lo que incidía y lo que obviamente trajo lo que fue la persecución de la iglesia primitiva. Pues además de eso, el joven estaba cansado y todos veían, probablemente expresaba en su rostro ese cansancio natural que tiene una persona después de una jornada de trabajo. Y pues se quedó dormido. Pero Pablo descendió y lo abrazó y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Obviamente, allí ocurrió un milagro de parte de Dios. Dios resucitó al joven Éutico de entre los muertos, hizo regresar su hálito. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona muere. El hálito de vida abandona el cuerpo de la persona. Y obviamente el alma también se aparta. De alguna manera el alma regresó por orden de Dios al cuerpo y el hálito de vida trajo la vida otra vez. El hombre debió haber inhalado el espíritu como un bebé y obviamente lo había exhalado antes. Y pues fíjense, aparentemente lo que hubiera ocurrido en estos días de haber pasado esto, lo cual es bastante improbable. No creo que muchos estarían dispuestos a estar congregados durante 4 o 5 horas en medio de la noche, en medio del cansancio, luego de una jornada de trabajo, y luego que ocurrió este incidente tan trascendental, que uno de los hermanos cae de espalda y se mata, y pues por ventura de Dios, por la misericordia infinita, porque las misericordias de Dios son infinitas, pues lo renovó, le dio la vida, lo resucitó. ¿Ustedes creen que todo terminó ahí? ¿Se despidieron todos en paz y se fueron? No, de ninguna manera, sino que dice que después de haber subido y partido el pan, pues no lo habían hecho hasta el final. Así que partieron el pan y todavía Pablo habló largamente hasta el alba. Imagínense cuántas horas estuvo predicando el apóstol Pablo. Y aquellos discípulos estaban llenos de gozo de recibir la palabra de Dios, de ser enseñados por Dios. Pues es el Espíritu Santo el que nos enseña. Está ahí en Primera de Juan capítulo 2, versos 26 y 27. Así nos enseña a nosotros. Ellos no tenían los recursos que tenemos nosotros, no tienen Biblias electrónicas, no tenían ni siquiera el Evangelio completo, apenas tenían el Antiguo Testamento, algunos de las cartas del apóstol Pablo. No estaba ni siquiera completo el canón de la Biblia, no tenían el libro de Apocalipsis. Nosotros tenemos todo esto y nos parece cosa difícil de estar más de una hora escuchando la palabra de Dios. Nos parece que es un mensaje largo y que mejor es acortarlo, porque hoy todo es rápido. Pero lo cierto es que en la medida en que nosotros le dedicamos a Dios toda nuestra atención y deseamos aprender más de Él, es cuando Dios nos da. Pues acaso Él dijo: buscad y hallaréis. Cuando usted busca, encuentra. Cuando usted pide, se le da. Y cuando usted llama, se le abre. Pero también ocurre lo contrario. Si usted no abre, si usted no toca, no se le abre. Si usted no busca, no va a encontrar. Así que obviamente esto que hoy está pasando hace que muchas personas verdaderamente, a pesar de tener todos los recursos y muchos adelantos tecnológicos, hoy tenemos una Biblia en nuestro celular. Hoy tenemos la computadora para recibir estos mensajes. No hay un hermano predicando largas horas en un lugar físico, aunque sí sucede en algunos casos, pero recibimos este tipo de mensajes, por ejemplo, a través de las redes sociales, de videos. Existen recursos para buscar todo tipo de información. Tenemos el canón completo de las Escrituras. Allí Dios nos habla en todo sentido, algo que no tenían ellos.
Pero sin embargo, como ustedes ven, estaban dispuestos a estar toda una noche y hasta el alba escuchando la palabra de Dios, porque no escuchaban al hombre, escuchaban a Dios que le hablaba a través del predicador. Y esto es algo que debemos entender. Dice la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es como un aguijón en la boca de un pastor dada en una congregación. Así que cuando usted encuentra una congregación, usted encuentra la palabra de Dios, y cuando un pastor enseña las escrituras conforme a ellas, y usted siente que ahí está la presencia del Señor, quédese allí. No importa si es una iglesia pequeña. Y cuando yo me refiero a una iglesia pequeña, no me refiero a una iglesia, a la edificación. Como ustedes ven, la iglesia se reunía en las casas, no se reunía en esos edificios góticos que Roma construyó, que empezó a construir y que llamó iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos. Su reunión, mi reunión, juntos todos en el nombre del Señor, unánimes, en un solo espíritu. Eso es la iglesia. Y bueno, pues llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto hoy? ¿Por qué es tan difícil hoy encontrar la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios escasea. Los pastores, algunos se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a predicar un evangelio diferente, se han vuelto a predicar un evangelio de prosperidad y éxito, un evangelio que exalta el humanismo en el ser humano, que lejos de humillar ese hombre interno, ese yo, que es el hombre, que es malvado de corazón. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay uno solo que haga lo bueno, que el hombre es malo por naturaleza. Pero ahora estos hombres exaltan el yo del hombre y se dan gloria unos a otros y establecen todo tipo de mecanismos para mantener a la iglesia, para mantener a las personas ocupadas haciendo diversas tareas que en realidad no edifican. Algunas de ellas están dirigidas, por ejemplo, retiros, cosas así, donde cobran cantidades de dinero. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que nos hable de que habían retiros donde las personas se tenían que pagar por asistir a ciertos lugares, a ciertos resorts, a ciertos hoteles, donde iban a encontrar un mensaje especial, pagar por ver. Eso es pay-per-view. Pero en la iglesia, pagar por ver, eso es algo verdaderamente que nos habla de la apostasía tan grande que vivimos. Es parte de lo que, por eso acotamos el mensaje diciendo la apostasía final. Es lo que estamos viendo. Hay hermanos que han decidido, están decidiendo ni siquiera congregarse, han acudido a las redes sociales. No es lo correcto, déjame decirte, no es la manera de congregarte. Debes tener un lugar físico donde congregarte, donde recibir la palabra de Dios. Debes estar debajo de un pastor, pues es el orden de Dios, debajo de un cuerpo de ancianos, donde se establezca la palabra de Dios, donde se sirva a Dios. Pero eso no quiere decir que vas a estar simplemente en un lugar, simplemente porque hay todo eso establecido y se predica una palabra contaminada, declaración de fe, palabra contaminada. Te colocan un sobre que dice diezmos y ofrendas, cuando la Biblia dice que el diezmo no es para la iglesia. Me pregunto, ¿cómo puedo poner yo en un sobre algún tipo de vianda o algún tipo de grano, de aceite, de vino, para que entonces el pastor lo pueda llevar al forlí, que es un granero gigante, para que reciba ese grano, ese comino, ese eneldo, ese vino? Pues eso son lo que se daba como diezmo. Eso está ahí en Deuteronomio 14. Es exactamente lo que demanda el Señor. Dice inclusive allí que si no tenías el dinero, le hablaba a los judíos, obviamente, debías vender, debías comprar esas cosas, y lo que llegaba allí al templo donde estaban los levitas, que no son los pastores, no son levitas. O sea, los pastores no son de la tribu de Leví, ninguno, ni tampoco tienen heredad. Ellos tienen heredad, tienen su casa, tienen sus propiedades. Los levitas no tenían nada. Dios le había dado a las demás tribus heredad, pero a la tribu de Leví no le dio nada. Ellos se ocupaban de sacerdocio. Por eso es que era el diezmo. Pero además hay mucho más. Lo que se llevaba
Si sobraba, el pueblo se lo comía allí en el templo. Así que no hay ninguna explicación para que en una iglesia haya un sobre que diga diezmos y ofrendas. Algunos ya no piden el diezmo. Lo mencionan, pero no lo piden. Pero esto es como el hecho de que tú no pidas el diezmo. Si estás colocando la palabra diezmo dentro de tu sobre, en realidad lo estás pidiendo. Es una manera hipócrita. Es una manera donde no tienes la valentía de pedir el diezmo porque sabes que no es correcto, pero lo dejas por si alguno cae en el saco. Realmente no, nosotros no podemos pedirle al pueblo el 10%, porque lo que está escrito en Malaquías es para la nación de Israel y no para la iglesia. La iglesia no se le exige diezmo en ninguna parte de las escrituras. Así que si usted va a una iglesia donde está ese sobre con los diezmos y ofrendas, tache diezmos y solamente coloque ofrendas. Y es más, eso es lo que está haciendo que muchas personas se retiren de las congregaciones porque siente que están haciendo mercaderías de ellos. Es lo que está ocurriendo hoy en día y el Señor lo habló. Y esto fue exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso les he traído el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí había un discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo había viajado primeramente a Troas. Troas era una región del área de lo que hoy es la Turquía moderna. Luego vino de Troas a Mileto y pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Como ustedes ven, había un cuerpo de ancianos allí en la iglesia de Éfeso, que por cierto establecieron Priscila y Aquilas, aunque Pablo los había dejado a ellos allí. Y fue Pablo, después que estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso, cuando él fortaleció totalmente y estableció las columnas de la iglesia de Éfeso. Pues recuerden que los apóstoles fueron colocados para echar los cimientos de la iglesia. Por eso es que hoy no hay apóstoles. Pero Pablo fuertemente no solamente echó los cimientos, sino que la fortaleció. Pero debemos destacar el trabajo que tuvo Priscila y Aquilas. Era un matrimonio con unas características tremendas, con un amor por Dios increíble. El matrimonio trabajaba unido en todo. Y de esa manera ellos forjaron la iglesia de Éfeso y que Pablo terminó de fortalecer. Allí colocó él como pastor a Timoteo, su hijo amado. Bueno, no era hijo físico de Pablo, pero un discípulo total de la fe. Él fue un pastor allí en Éfeso posteriormente. Pero ahora Pablo se iba a despedir de los efesios. Así que les estaba dejando saber que él iba a, que el Espíritu Santo le estaba enviando a Jerusalén y que él había escuchado de parte del Espíritu que le esperaban prisiones y grandes tribulaciones. Por eso les advertía que era la última vez que iban a ver el rostro del apóstol. Esto obviamente hizo que ellos se entristecieran, hubieron lloros, pero Pablo deja en claro, y quiero que me sigan allí a partir del verso 26, estoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 26, donde el apóstol dice: por tanto yo os protesto, o sea, yo os advierto que hasta el día de hoy estoy limpio de la sangre de todos. Les he predicado el evangelio. Les he hablado la verdad de Cristo. No tengo nada. No he ocultado nada. Les he dicho todo por amor. Ustedes tienen una responsabilidad. Yo he hecho mi trabajo, decía Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora mira lo que él advierte. Es una profecía que la vemos cumplida, se está cumpliendo ahora y es lo que estamos enseñando en esta tarde. Dice que tuvieran cuidado. ¿Por qué? Tuvieran cuidado por el rebaño, quiere decir por las ovejas que los ancianos estaban pastoreando. Hablaba de la iglesia de Éfeso, una iglesia con una influencia tremenda, una influencia incluso como la de en su momento Alejandría en Egipto, una iglesia importante, un área importante, el área de Éfeso. Por eso dice que fue el Espíritu Santo quien colocó a estos ancianos como pastores en la iglesia. Eso es lo que es un pastor, es un anciano. Es alguien que Dios lo coloca para que pastoree a las ovejas. No es uno solo, es un grupo, es un cuerpo ministerial. Hay uno sobre ellos, obviamente, pero todos son ancianos.
Y a ellos les va a exigir responsabilidad el Señor de qué hicieron con el rebaño que les dio. Por eso Pablo les está advirtiendo que tengan mucho cuidado en ese apacentar de la iglesia, porque esa iglesia no la ganaron ellos, la ganó el Señor con su sangre. Así que es algo que en primer lugar no es tuya, para que le estés exigiendo al pueblo un diezmo, para que le estés vendiendo retiros espirituales. Tú no puedes cobrar por retiros espirituales por una razón, porque está escrito, da por gracia lo que por gracia recibes, aunque seas un pastor. Tienes que entender esto, es a Dios a quien vas a dar cuentas. Si tú quieres hacer una actividad en la iglesia, hazla gratuitamente. Y si no la puedes hacer gratuitamente, entonces no la hagas. Y si la vas a hacer en cierto lugar, sencillamente reúnete con las personas y hazlo de manera gratuita. Esto nunca ocurrió en la iglesia primitiva, nunca hubieron exclusiones, nunca hubo que pagar por la palabra de Dios. Aquí no se paga, ya el Señor pagó. ¿Con qué derecho te crees tú para exigirle a las personas que te paguen por un retiro espiritual? No, pero es que tengo que pagar por la edificación o por el hotel o por lo que me están ofreciendo. Mira, si ese es el precio, o lo pagas tú, lo paga la iglesia en general, para que todos puedan ir, o mejor no lo hagas. ¿Tienes espacio en tu iglesia? Enséñalo allí. Enséñalo allí. No puede ser en la iglesia, visita las casas de las personas, háblale. Esta es la palabra de Dios, no eres tú, no es el lugar el que va a tratar con las personas, no es el ambiente, no es el lujo, no es la invitación, es Dios, es el Espíritu Santo quien convence a las personas de pecado, es el Espíritu Santo quien convence de pecado y quien hace que las personas se arrepientan. Por ser le provee el arrepentimiento, no eres tú, no es el lugar que vas a proveer. Así que arrepiéntete de esto, de estar vendiendo retiros espirituales, arrepiéntete de estar vendiendo viajes a Israel. Hoy hay una situación tremenda con esto. A mí mismo me han llamado con el propósito de vender viajes a Israel para que se venda a los congregantes, y obviamente al final algunos van a viajar gratis. Hermanos, esto no es un negocio. Esto no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es de Cristo. Es la novia del Señor. Ha sido comprada a precio de sangre. No puedes usar la casa de Dios para hacer negocio. ¿Quieres ir a Israel? Paga el precio. Pero no vendas, no hagas que esto se convierta, que tu iglesia se convierta en una clase de mercado, simplemente para que te ganes el pasaje de gratis. No hagas eso, porque le estás sirviendo de tropiezo a muchos creyentes que se están yendo de estos lugares, y de esto le vas a dar cuenta a Dios. Si eres un pastor y me estás escuchando, no es una manera de que te esté condenando públicamente, ni siquiera sé quién eres, pero quiero que sepas esto. Dios sabe quién eres y Dios te pedirá cuenta por estas cosas, porque la iglesia es de Él. No tienes ningún derecho a hacer lo que haces. No tienes derecho a estar vendiendo en tu iglesia de todo tipo de cosas. Tú llegas a una iglesia y parece que llegaste a una librería donde se venden CD. Venden de todo, de todo. Hermanos, no veo aquí en las escrituras que la iglesia estuviera vendiendo nada. Yo veo que la iglesia, que los creyentes vendían sus posesiones, no tenían 2, 3 casas, lo que sea, las vendían y ponían algunas de ellas al servicio de la iglesia. Pero yo no veo que la iglesia estaba vendiendo retiros o que vendía esto, vendía lo otro. Por la palabra de Dios no se vende, mi hermano, se da de gratis. Deja que los negocios, las librerías seculares vendan las Biblias. Tú no, tú dala de gratis. Te cuesta, si te cuesta, entonces bueno, en realidad las ofrendas, ¿para qué se usan? Vamos a ayudar a las viudas, vamos a ayudar a los necesitados, a los menesterosos. Olvidémonos de estas cosas, las grandes edificaciones. No, que tenemos que construir la ofrenda pro templo. ¿Qué ofrenda pro templo? El templo somos tú y yo, no hay ninguna ofrenda para nosotros. Si tú te refieres a las edificaciones, eso no es un templo, es una edificación. Quieren todos ponerse de acuerdo y tener una edificación más grande, que todos se pongan de acuerdo y den como hizo el pueblo de Israel con Moisés, pero llegó un momento en que Moisés ya tuvo lo suficiente y dijo que ya no dieran más. Pues haz tú lo mismo. Pero no puedes tener
No puedes tener este constante interés en que todo se convierte en una monetización. La palabra de Dios es dada por gracia, porque por gracia la recibimos. Eso es exactamente lo que decía el apóstol Pablo. Él dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, estoy en Hechos capítulo 20, verso 29, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, recuerden, estos lobos, estas personas que están entre ellos, fíjense lo que dice, después de mi partida, entrarán en medio de vos. Esto no es algo que viene de afuera. El ataque no viene de afuera, el ataque viene de adentro. Yo sé que Satanás es quien tienta a las personas. Dios no tienta a nadie, ni él es tentado por nadie. Satanás sí lo hace, pero cuando nos tienta lo hace de nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo es posible que un pastor, un hombre que ha consagrado su vida a Dios, que debe servir de instrumento para cuidar a las ovejas, para darle la palabra a tiempo y afuera de tiempo, para visitarlos? Mira, hay personas que tienen, que hay enfermos graves en los hospitales, hay algunos que ni siquiera lo visitan, ni siquiera van al hospital a visitarlos, ni siquiera están al cuidado de los enfermos. Estamos orando por ti, mi hermano. Estamos orando por tu pariente, mi hermano. No basta con orar. Necesitas ir al hospital. Si no puedes ir tú, o ve tú también, pastor, o envía. Tiene que haber un ministerio de personas que vayan a la iglesia. Yo personalmente he estado yendo a la iglesia a orar por las personas en muchas veces. A veces mi trabajo no me lo permite porque gracias a Dios, como Pablo, jamás he percibido un centavo por servir. Pero hay hermanos que tienen un sueldo, no es condenable eso, siempre que tenga su debida medida, pero eso sí, haz tu trabajo, visita al enfermo en el hospital. El Señor, ¿qué dirá en el día del juicio de las naciones? Me viste enfermo y no me visitaste. ¿A quién se lo dice? Obviamente no está en la iglesia, es a las cabras, a los que están a la mano izquierda, a los sobrevivientes de la gran tribulación. Pero esto es algo que nos debe sentir, nos debe impactar. Que Dios nos diga, me vistes enfermo y no me visitaste. ¿Cuántos enfermos has escuchado y ni siquiera vas al hospital? No, estoy tan ocupado que no puedo. Esa es tu prioridad. Visitar al enfermo, ayudar a la viuda, al menesteroso, aquel que no tiene. Ese es el objetivo primero de las ofrendas. No es el templo, no son los viajes a Israel. Yo entiendo que el obrero es digno de su salario y que no todos, pues como yo que trabajo, yo entiendo, pero quiero que sepas esto, hermano. Tú recibes un sueldo. Ok, la Biblia le dice, no se pone voz a la buey que trilla. Yo lo entiendo, un sueldo con medida. Tampoco es que te vas a hacer rico o que vas a estar ganando, vas a estar viviendo de una manera cuando tu congregación carece de todo. No, esa no es la idea. Pero eso sí, mi hermano, tienes una responsabilidad. Te tienes que dedicar a tiempo completo a la obra de Dios. Eso incluye visitar a los enfermos, visitar a las viudas, a los necesitados, ir por las casas, llevar la palabra. Incluye todo, mi hermano. Incluye dedicar tu vida al servicio permanentemente. No hay un horario. ¿Sabías eso? Cuando tú recibes un sueldo, no hay un horario. Tienes que estar listo en todo momento. Cuando te llega una llamada, hay una persona grave, parte para el hospital. Hay una persona que está en una situación tremenda, vete para allá, consuélalo. ¿Cuántas personas se están suicidando? ¿Dónde están los pastores dando palabra? ¿Dónde están las personas que están desesperadas, que se están divorciando? ¿Dónde están las personas que están cayendo en desesperación y en droga? ¿Dónde están? Algunas de estas personas han estado en iglesia y se han ido porque no han encontrado el cuidado pastoral. Y están viajando de iglesia en iglesia. Amados, es tiempo de despertar. El Señor está a las puertas. Cuanto más viendo que ese día se acerca. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Cómodamente. Cuando el pueblo no tiene pastor, están sin pastor, no hay quien les cuide, no hay quien les defienda de los lobos. Más bien algunos se convierten en lobos rapaces, como dice el apóstol Pablo. Dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ahí, pastores predicando un evangelio diferente.
hay pastores predicando. Fíjense bien que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Cómo es posible eso? ¿No saben acaso? ¿No pueden enseñarle a los hermanos? No, porque el pastor fulano lo dice. No, porque Martin Lloyd lo dice. Mira, hermano, quien lo diga. Quien lo diga. Hay que entender que es la gran tribulación. La gran tribulación no es la tribulación que tuvieron los cristianos de la iglesia primitiva, que ciertamente algunos murieron en la fauce de los leones, otros fueron destrozados por los gladiadores, otros fueron pues muertos, crucificados. Yo entiendo todo eso, pero esa no es la gran tribulación. La gran tribulación tiene que ver con el día grande y terrible del Señor. La gran tribulación es la gran ira de Dios o la gran ira del Cordero. Ahí está en Apocalipsis capítulo 6, verso del 15 al 17, 16, 17. Es la ira del Cordero. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 9? Que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Y no hay nadie que presente defensa, no hay nadie que nos está cercenando la bendita esperanza basada en interpretaciones espirituales, basadas en las escrituras, y nos pretenden colocar en medio de la gran ira de Dios. ¿Alguien me puede mostrar dónde está la iglesia luego del capítulo 4, cuando se le dice a Juan, sube acá? En el libro de Apocalipsis no se ve más la iglesia. ¿Quién predica allí en medio de la gran tribulación? Hablando dos grupos de individuos. Están los incrédulos, que siempre los vamos a tener, y ahí también van a estar en medio de la gran tribulación. Alguien tiene que predicar. El Señor dijo que le predicáramos no a los sanos, sino a los enfermos. Así que el trabajo de la iglesia, mientras está en esta tierra, es predicarle a los perdidos. Bueno, ¿quién predica en la gran tribulación? ¿Alguien me puede mostrar una cita donde la iglesia está predicando en la gran tribulación? Desde el capítulo 4, en que se le dice a Juan, sube acá, Juan sube al cielo, y allí ve toda la adoración al Padre, todo lo que había. Luego desaparece la iglesia, ya no está más en la tierra. Y me pregunto por qué. ¿Quién predica a los perdidos? ¿Quién predica a los incrédulos? Ahí está en Apocalipsis capítulo 14. Creo que es en el verso 6. Es un ángel el que predica. Estará aquí, estará allá. Es algo milagroso quien va a predicar a las naciones gentiles, a los que no creen. No está la iglesia. Usted ve a un ángel predicando ahora. No está, porque la iglesia está presente. Ese es el trabajo de la iglesia, ir por el mundo y predicarte el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahora te dicen, bueno, pero a Israel tampoco le va a predicar la iglesia, mi hermano, porque no está aquí. ¿Quién le van a predicar? Los 144,000 sellados. Está ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 14. Ahí están descritos por todas sus tribus. La única que no está es la de Dan, porque aparentemente de ahí viene el anticristo. Amados, quienes van a testificar en Israel son los dos testigos que se describen en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, que harán señales, las señales que hicieron Moisés y Elías en su momento. Por eso creemos que serán ellos. Es decir, no se le escapa a nadie a Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia sabe que no se ven más, no se ve más. Hasta el capítulo 19, cuando se ve regresando con el Señor, no se ve las bodas del Cordero o las bodas del Cordero, que son las cenas del Cordero, y que luego, perdón, las bodas del Cordero, y que luego las cenas tienen lugar en el regreso del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, habla de la iglesia que está allí en las bodas del Cordero en el cielo. ¿Y cómo no se ve después regresando? Ahí está en Zacarías 14, 4 y 5. Vienen con los santos ángeles y con los santos que somos nosotros, que tendremos cuerpo glorificado entonces, tal y como se describe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y en el verso 51 y 52. ¿Quién nos enseña estas cosas? No se paran en la brecha. Se dejan cercenar la bendita esperanza que es el arrebatamiento de la iglesia, y muchos entonces se preparan para la gran tribulación. ¿Saben qué? En la gran tribulación, quien esté allí estará bajo la gran ira de Dios. Así de simple. El diseño de la gran tribulación no es para la iglesia. Es, primeramente, porque los impíos
han despreciado el sacrificio salvífico e irrepetible del Hijo de Dios. Y en segundo lugar, es dirigido a la nación de Israel, porque se conoce igual, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, y en el verso 6 y 7, como la angustia de Jacob. Jacob es Israel, que significa el que pelea con Dios. Algunos dicen príncipe de Israel, aquí dice el que pelea con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en pausa el trato con los judíos. Luego que vino Tito, destruyó el templo, destruyó la ciudad, tal y como profetizó el Señor. Luego quedaron un grupo pequeño de judíos allí, luego se dispersaron entre todas las naciones. Y así estuvieron hasta que luego regresaron en el año 1948 para que se cumpliera la profecía. Israel sería nación en un día. Cuando terminó la dominación inglesa, británica, inmediatamente Israel se convirtió en una nación. Es una señal a su vez de que el Señor está a las puertas. Es la higuera que comenzó a reverdecer, que comenzó a dar frutos. Así que es el trato con la nación de Israel que se retoma otra vez. Y obviamente el juicio de Dios son 21 juicios poderosos que traerán guerras, hambrunas y muertes a los pobladores de la tierra, traducidos en 7 sellos que serán abiertos, 7 trompetas que tocarán los ángeles y 7 copas de ira que se derramarán sobre los moradores de la tierra. Y todavía en la iglesia nos separan en la brecha, no enseñan que el bendito arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento. Porque lo dice fulano, el teólogo fulano. Hermanos, esto es a través de la fe. No vamos a recibir nada si no tenemos fe. La Biblia dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Si Abraham no hubiera creído, no le hubiera sido dado nada. Si Abraham no hubiera creído, no hubiera levantado su cuchillo para degollar a su propio hijo en el monte Moriah, no hubiera recibido lo que él es, padre de multitudes, incluso de las naciones, de todas las naciones, a través de él somos salvos. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Yo creo que por fe, que el arrebatamiento de la iglesia ocurre en cualquier instante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados estos cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. Sí, Él desciende. La palabra que se menciona es parusía, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 3 al 18. Pero el descenso es hasta las nubes. Él no viene aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque el encuentro es en las nubes. El Señor se fue en una nube. Los testigos se desaparecen en una nube. Elías se fue traspuesto en carros de fuego. Enoc se fue y fue traspuesto por Dios y tuvo testimonio de haberle agradado a Dios antes que Dios lo traspusiera. Así seremos nosotros. Así que el arrebatamiento no es algo que la gente trata de demonizar. Ocurrió con Enoc, Génesis 5:24, ocurrió con Elías ahí en Segunda de Reyes 18, ocurrió con el Señor, fue arrebatado al cielo, va a ocurrir con los 2 testigos, pero antes va a ocurrir con nosotros. La iglesia no estará presente en la gran tribulación. Por eso, estos lobos rapaces que responden a sus concilios o a sus doctrinas, pues niegan el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, no queremos decir que quien niegue el arrebatamiento de la iglesia no es un hermano, no es ese el caso. Pero esto es según tu fe te sea hecho. Amén. Tú no crees en el arrebatamiento de la iglesia, prepárate para recibir. Lo próximo que tú vas a recibir va a ser la gran ira de Dios. No es el diseño de Dios, pero tú lo estás pidiendo a gritos. Nosotros creemos que seremos trasladados en cualquier momento a las moradas celestiales. ¿Para qué? Para recibir en el cielo, para que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que nuestras obras sean pasadas por el fuego y luego pues participar de las bodas del Cordero y regresar finalmente con el Señor para reinar con Él. ¿Dónde? En el reino milenial. Eso es otra cosa que no se enseña hoy en día.
Algunos niegan el reino de 1000 años. Dice que el reino ya comenzó en el cielo. ¿Cómo puede reinar el Señor en el cielo sin la iglesia, con la iglesia en la tierra? El Señor dijo que donde Él estuviera, nosotros estaríamos. Él no va a reinar sin nosotros. Él va a reinar aquí en la tierra. Se describe todo ese reinado allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, donde las naciones van a rendirle adoración al Señor. Ahí está, allí en Jerusalén. Se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, aunque a algunos les moleste, porque Dios es Dios y hace como quiere. Allí van las naciones a adorar al Rey de Gloria. Zacarías 14:9. Está muy claro en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Va a reinar por 1000 años. Sí, aquí en esta tierra, donde la condición de los animales del paraíso va a ser restituida. El león va a comer paja. El lobo y el cordero se van a acostar juntos. La vaca y la osa van a estar pasando juntas, ahí acostadas juntas. El leopardo y el cabrito también van a estar juntos. No va a haber muerte. La muerte que va a haber, obviamente, son las personas que van a quedar con cuerpo humano, que van a sobrevivir a la gran tribulación, que van a ser hallados ovejas, puestos al lado derecho en el juicio de las naciones, y van a pasar al reino milenial. Ellos se van a casar y se van a dar en matrimonio. Pero noten que la largura de días que tuvo, por ejemplo, Matusalén, va a ser restaurada a los hombres. Por eso que un hombre que muera de 100 años va a ser considerado un niño. Hoy un hombre de 100 años, imagínense, es un anciano de edad, que son pocos los que tienen 100 años y pueden llegar, pero parece que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y esto lo niegan. ¿Por qué? Porque no conciben que el Señor reine desde Jerusalén. No conciben eso, no conciben que Dios todavía ha elegido a Jerusalén y que va a cumplir esa promesa, y que aunque Jerusalén va a ser hollada por los gentiles y va a ser rodeada por ejércitos, Dios va a pelear por ellas. Que Israel mismo va a ser guardada en el desierto, en la ciudad de piedra, probablemente allí en Elón, como dice Isaías, escóndete por un tanto en la piedra, en tanto que toma lugar mi ira en la roca. ¿Por qué? Porque hay un antisemitismo velado incluso dentro de la iglesia. Tristemente, lo heredamos de Roma y algunos de los reformadores pues también lo trajeron. ¿No me creen? Bueno, vean a Lutero. Él escribió el libro sobre los judíos y sus mentiras. Ahí él exhorta a quemar la sinagoga de los judíos, a perseguirlos, a los rabinos, a exterminarlos. Ahí está, sobre los judíos y sus mentiras. Usted lo puede obtener. Luego Hitler pues escribió su libro, ese libro que él escribió, Mi lucha, Mein Kampf, y él menciona que Lutero fue una de sus fuentes de inspiración. Amados, el antisemitismo pues viene de Roma, aquellas cruzadas contra los judíos, contra los moros, aquella santa inquisición que tantos judíos quemó vivos, la complicidad con los criminales de guerra nazi, que los ayudaron a escapar luego de la caída del Führer, obviamente, los ayudaron a escapar por la ruta de los ratrines y también por la ruta de los monasterios. Algunos vinieron por la ruta de los ratrines aquí a Argentina, algunos países de Sudamérica. Eso no ayudó a Roma a escapar. Pío II fue un hipócrita que comulgó en todo esto, permitió todo esto, cayó ante estos crímenes horribles. 6 millones de judíos asesinados, quemados vivos, otros famélicos, hambrientos, que no pudieron ni sobrevivir. Hermanos, recuerden la promesa a Abraham: maldeciré al que te maldiga y al que te bendiga, bendeciré. De los lomos de Abraham vino Isaac, y de los lomos de Isaac vino Jacob, el cual es Israel. Dios bendiga a Israel. No al Israel físico, porque no todo el que desciende de Israel es israelita, sino en Abraham te será llamada descendencia. Eso es a través de la fe. Así que yo bendigo a Israel. Y sí creo que vamos a reinar con el Señor. Nosotros, cuando seamos investidos de cuerpos glorificados, reinaremos con Él, allí en Jerusalén, por 1000 años. Esto no se enseña. Se enseña porque
No sé, parece que hay temor de caer en confrontación o que sea considerado una enseñanza obsoleta o despreciable, o se tiene temor, no lo sé. Pero las escrituras hay que enseñarlas tal y como dicen. No se trata de espiritualizar las escrituras. No se trata de aceptar esta doctrina del reemplazo o de la suplantación de Israel. Hoy la iglesia, algunas iglesias se consideran el Israel espiritual, han destituido a Israel de los planes salvíficos de Dios. Pero no leen ahí en Zacarías 12, cuando el Señor regresa en su parucía, cuando pone el pie sobre los montes de los olivos, acompañado de sus ángeles y de la iglesia, como los judíos hacen gran lloro y gran lamentación. Todos no. Hay judíos perversos, los hay. Que muchos de la élite, de los que quieren traer un nuevo orden mundial, son judíos. Es cierto, pero no todo el que dice ser judío es judío étnicamente. No es el judío verdadero, es aquellos que son conformes a la fe que obró en Abraham. La salvación vino primero al judío y después al griego, pero no excluye al judío. Es un misterio. Israel ha sido endurecido por Dios mismo momentáneamente hasta que entre la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor. Entonces los ojos de Israel serán abiertos y todo Israel será salvo. Todo el Israel étnico, no. El Israel, como decía, por tercera vez lo digo, conforme a la fe que obró en Abraham. Dios los va a despertar. Dios los va a activar como nos despertó a nosotros. Ellos son las ramas silvestres. Nosotros somos injertados. Así que no nos hagamos ahora contra las ramas silvestres de ninguna manera, porque poderoso es Dios para volverlos a insertar. Y lo hará, porque Él lo ha prometido. Fíjense bien, esto es algo que odian muchos hoy en día. Y esto vino de Roma, como decía, y luego lo legaron algunos reformadores. Tristemente, tristemente. El reino va a ser desde Jerusalén. Sí, la ciudad de David. Desde allí vamos a reinar con Cristo. Así que tenemos que traer todas estas cosas y develarlas, porque ya las tinieblas son muchas y el día se acerca. Así que, como dice el apóstol Pablo, dejamos en claro lo mismo que dijo él: ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada de nadie he codiciado. ¿Usted puede decir eso, pastor? Ni plata, ni diezmo, ni oro, ni he mirado por encima del hombro al que no tiene, y he recibido con la alfombra roja al que tiene, o al que tiene una influencia política, o al que tiene una conexión con los congresistas o con los senadores, o al que tiene un excelente trabajo. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, Hechos 20:34, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Puedo decirlo? Como el apóstol Pablo, jamás he recibido un sueldo. No me vanaglorio. No estoy diciendo con esto que sea malo que un pastor reciba un sueldo, pero me alegra de poder servir a Dios dando por gracia lo que por gracia recibo. Así que, como dice el apóstol Pablo ahí en el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. No es quitarle el dinero, no es colocar el nombrecito en el sobre, porque de entrada la palabra de Dios dice: no sepa tu mano izquierda lo que tu derecha da. Así que si voy a dar algo, no voy a poner mi nombre. No me importa, pastor, que tú sepas quién soy yo. Yo quiero ofrendar no para ti, sino para el Señor. Y si veo que las ofrendas se utilizan para el servicio verdaderamente, porque no voy a depositar una ofrenda que se utilice para otros fines.
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor. Es mejor, pastor, es mejor, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Das tú, pastor? ¿Das tú? Es una buena pregunta. De tu, eh, de tu propio dinero, das. Está bien. Ni siquiera me respondan, no necesitamos saberlo, pero le hablo a tu corazón. Siempre recibimos en la iglesia, pero ¿cuántas veces damos nosotros, los pastores? Gracias a Dios. Eh, pues esto es algo que debemos meditar. Esto no es una acusación personal a nadie, es una exhortación. El Judas, el hermano del Señor, según la carne, habla de esto, de exhortar ardientemente, contender ardientemente por la fe, que una vez fue dado a los santos. Así que dice allí que, recuerda esto, cuando Dios dijo estas cosas, era la última vez que iba a ver a los efesios, a los hermanos de Efesios, a los ancianos, a la congregación, que habían gozado de esa palabra que Pablo daba sazonada, trazando las escrituras. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto de rodillas con los hermanos ahí delante de todos los pastores? No arriba en el púlpito y tú abajo, no, todos juntos ahí de rodillas, porque todos somos iguales, uno servimos. Miren las manos de los dedos. Cada uno se parecen, pero son diferentes, pero tienen diferentes funciones. Los dedos de los pies, los brazos, cada órgano tiene una función diferente, pero todos pertenecen al cuerpo y el cuerpo de Cristo. Así que pongámonos de rodillas, abajo, no arriba, abajo, bien abajo. Porque cuando nosotros nos humillamos, entonces el Señor crece. ¿No fue eso lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es la mentalidad. Eso es exactamente lo que dice una oveja, un siervo de Dios. Entonces hubo gran llanto de todos, dice ahí en Hechos 20:37, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Cuánto amor, ¿eh? Cuánto amor. Cuánto amor y cuánto aprecio por la palabra de Dios. No era el hombre, no era Pablo. Era lo que Pablo representaba. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Así que, sabiendo que el tiempo se acerca, sabiendo que el Señor está a las puertas y que nos pedirá cuenta de todo lo que hacemos, de lo que hemos hecho en esta vida. Nosotros también, que somos ovejas. Cada uno de nosotros somos ovejas. Y todos, aunque seamos pastores o evangelistas, todos respondemos al gran pastor, al único y verdadero pastor. Aquel que dio su vida, el sacrificio por nosotros, derramando su sangre preciosa, siendo clavado en una cruz, haciéndose maldición por nosotros. A Él daremos cuenta y ante Él un día estaremos. Espero que todos podamos mirar a esos ojos rojos, que cuando nos miren nos desnudará nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros más ínfimos pensamientos serán escudriñados y nada se escapa de Él. Que podamos todos estar en paz ante Él y podamos decir, que Él nos pueda decir: mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Dios nos ayude. La paz del Señor sea con todos, hermanos. Gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Amén y amén.